Hola, les habla Gerardo en el podcast de Cine Cinco Tufas. Recuerden que aquí tendrán opiniones y reseñas de las grandes entregas de la industria del entretenimiento. Conmigo está Samuel, quien como yo, comparte un gusto importante por el séptimo arte. Así es, Gerardo. Aquí les habla Samuel, de nuevo muy entusiasmado para compartir nuestra apreciación el día de hoy. El día de hoy les vamos a hablar sobre la nueva película de terror italiana de Netflix, A Classic Horror Story. En esta, cinco extraños que viajan por el sur de Italia tienen un accidente y quedan varados en el bosque. Tendrán que luchar desesperadamente por salir con vida de allí. Bueno, lo que se nos presenta inicialmente es, como bien dice su nombre, una típica película de terror, donde es muy predecible todo lo que ocurre, la historia es muy normal y a veces se siente un poco intencional todo lo que está pasando, por hacer homenaje, los realizadores por hacer homenaje directamente al nombre de la película, que pues es una clásica película de terror, ¿no? O una clásica historia de terror. Entonces, a medida que va avanzando, de verdad que no ocurre mayor cosa, todo lo que ocurre es esperado narrativamente. La producción es muy buena, esto sí, lo estuve comentando con Samuel últimamente en Netflix en cuanto a la producción, no ha bajado el nivel, lo mantiene. Pero el problema está en las historias y mientras estamos viendo esta película, pues tenemos esa sensación hasta el final. En el final, de verdad, yo sentí que hubo un twist no muy relevante, pero sí especial que hace que la película de cierta forma tenga alguna relevancia en cuanto a eso, en cuanto a que el final de verdad sientes ya lo intencional que estuviste presenciando antes, sientes por qué los realizadores hicieron y se tomaron ciertas decisiones. Y bueno, y el final, de cierta forma, me hizo recordar un poco a Cabin in the Woods, donde es una película que cumple las reglas normales de una película de terror, pero el final es lo que te sorprende. Sí, esta es una película que de verdad lo que la hace interesante es el final. O sea, esta película sin el final se sentiría totalmente sin sentido. Nos preguntaríamos por qué los realizadores la hicieron, porque no trae nada nuevo a la ecuación. Pero claro, como has mencionado, el final sí es suficientemente interesante como para justificar el hecho de que estos realizadores le pusieron dedicación, pues, porque del aspecto técnico, Netflix lo ha logrado a que se sienta como una película con plano interesante. Es en el sur de Italia, o sea, tenemos esos paisajes bastante bonitos y la película como que esto es muy clásico en las películas de horror, que es un ambiente que se siente que todo va a estar bien, que se siente todo va a salir bien, pero claro, ocurre algo, en este caso es como un accidente de tránsito y todo cambia. Y nos introducen a los personajes, tenemos a Fabrizio, que es el que maneja como la van, donde vienen estos cuatro extraños que viajan con él, van al sur de Italia, ninguno se conocen. Esto es algo que vemos que ocurre en Europa. Que hacen road trips desconocidos, Exacto. alguien se presta para hacerlo, intercambian algún dinero, bueno, tú me puedes dar esto y yo te llevo hasta allá, y se ponen de cierta forma de acuerdo y viajan y no tienen ningún problema. Allá, digamos que en Europa existe ese tipo de confianza, de cierta forma. Sí. Y estos personajes, cada uno, o sea, tiene su razón por la cual va al sur. Y entonces son todas razones distintas, pero desde un inicio vemos que quizás vaya a haber problema entre ellos. Otro de los personajes que es como el mayor, todos son jóvenes excepto él, que se llama Ricardo, si no me equivoco. Y él es él como que no quiere compartir por qué él va al sur. Los demás como que nos muestran de una cuál es su intención. Y de hecho, Fabrizio desde el inicio está como grabando a todos. Él es como
o sea, hace muy claro que le encanta el cine, especialmente el cine de horror, y quiere como que grabar la experiencia de ellos viajando al sur. Más adelante en la película, bueno, sin alusión a spoiler, esto todo se contextualiza, pero los creadores han hecho estos personajes creíbles, o sea, son bastante aceptables todos. Son creíbles, tienen buena química entre ellos, pero al final del día no son demasiado especiales. No nos preocupamos por ellos, o por lo menos en mi caso, muchísimo hasta el final, que es lo que ocurre con un acontecimiento con respecto a Lisa, que la hace de alguna manera especial, pero su trasfondo es muy aceptable, es una construcción de personajes normal de una película de terror esperada. Y yo creo que hay que verle a esta película es su talento en cuanto a lo técnico, como hemos dicho, el ambiente que crea la película de verdad es un poco aterrador, la música ayuda a esto, como has dicho, los paisajes, los planos en cuanto a la fotografía, el diseño de los antagonistas en esta película que tienen unas máscaras, hay un culto, como podemos esperar de una película de este estilo. Todo esto es bastante agradable y el final es de verdad la que la hace de alguna manera especial, y la recomendamos solamente por eso. O sea, la pueden ver con esta idea de que todo está, digamos que bajo las reglas normales de una película de terror, pero sentimos que el final vale la pena como para quedarse por completo viendo la película. Nos sucedió algo al principio cuando yo, por ejemplo, me di cuenta que era una película italiana. Sentí que tal vez iba a ser más relevante o más especial, porque sabemos que hay historia con las películas italianas de terror, ¿verdad, Samuel? Claro, claro. Sabemos que el cine italiano tiene una historia célebre en el género de horror. O sea, cabe destacar grandes maestros como Dario Argento, de gran fama, uno de los más influenciales en el cine de horror, que ha hecho películas como la Animal Trilogy, la trilogía animal, la trilogía de las madres. O sea, estas son películas extremadamente conocida en el género de horror. De hecho, por eso es que lo llaman al maestro del horror. También tenemos como a Ruggero Deodato, de gran fama también. Él hizo el Holocausto Caníbal. O sea, estos son directores italianos del horror de gran renombre. Y claro, entrando a esta película, obviamente quizás no nos imaginamos que vamos a ver un clásico, pero cabe destacar que, bueno, teniendo en mente esta historia tan célebre de los italianos en este género, decepciona un poco esta película, pero al mismo tiempo queremos decir que sí la recomendamos si eres fan de este género, del género del horror y del terror. Sí, es así. En resumen, de verdad, creemos que te puedes esperar hasta el final. En cuanto al horror, es una película aceptable. Si te gusta el horror, vas a entretenerte la mayor parte de la película, pero si no vemos en el desarrollo como tal en general algo que llame la atención o algo bastante impresionante hasta el final, que es donde de verdad encontramos significado al nombre, a todas las referencias que encontramos a través de los diálogos. Y bueno, y al final te puede llegar, como a mí se me vino a la cabeza, a Cabin in the Woods. Te pueden llegar referencias de cualquier otra película de terror, pues, porque al final del día todas estas películas se parecen. Mira, le queremos recomendar que se unan a nosotros para nuestros próximos capítulos, en donde tenemos dos películas más de Netflix. Es Capítulo así como, hablaremos de Deep, una película tailandesa. exactamente, como hemos dicho antes, este es el primer capítulo de una trilogía que vamos a hacer con respecto a tres películas nuevas de Netflix. En nuestro próximo capítulo hablaremos de Deep y más adelante hablaremos de una película animada japonesa original de Netflix que pues también esperamos que nos escuchen para nuestros próximos capítulos con respecto a estas dos películas. Yo he sido Samuel. Y yo he sido Gerardo y los esperaremos para nuestros próximos dos capítulos de Cinco Tufas.